es bien loco esto, porque todos sabemos, todos sabemos que cerca de los días navideños se da como un descontrol en comprar, vender, está prendido, ¿sí? Está, bueno, hay cosas de trabajo, hay cosas de colegio y es como, o sea, se supone, por ahí alguien dijo, esta es la fecha y esta es la razón, algo así, como esta es la fecha y esta es la razón. Pero eso parece que, incluso incluidos nosotros, nos cuesta entender eso porque es como imposible abstraerse de todo lo que significa compra, venta, regalos. Y no es malo el regalo, ¿ah? No es malo los regalos. En realidad nada es malo si tenemos claro el fondo de lo que significa. Hoy día quiero conversar un poco acerca de la Navidad, es algo breve, así que vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por todos los que pudieron llegar y te rogamos, Señor, que nos hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. La Navidad es una cosa bien interesante. En, en- Estamos viviendo tiempos convulsionados. No sé si ustedes supieron que hubo un atentado en Australia, murieron alrededor de 12 personas. En Europa, el mundo musulmán está tratando de boicotear todas las celebraciones de Navidad. Nosotros tuvimos una elección. Y el mundo está convulsionado. En la Primera Guerra Mundial, cuando estaban en las trincheras, en la Primera Guerra Mundial estaba Alemania, como siempre parece que haciendo guerras. Por el otro lado estaban los franceses y los ingleses. Y en esa estaban en la guerra de trinchera, fue una cuestión de las más salvajes que ha existido. O sea, la guerra, antes se mataban los seres humanos con espadas, con hachas, con piedras, pero en esta guerra ya entró la tecnología. Habían cañones, había una cosa que dicen que era terrible, que eran, no sé si ustedes han visto esas fotos en blanco y negro, que salen las personas como con una máscara, que era el gas tóxico, los gases tóxicos. Y la muerte de los gases tóxicos era una cosa pero brutal y salvaje. Los jóvenes, porque ustedes saben que las guerras siempre están relacionadas con poder, con conquista, con gente que tiene dinero, con armas que se venden y todo. Y claramente puede haber guerras que son liberadoras también y guerras que en cierto aspecto son necesarias por el bien de la comunidad. Pero las guerras las pelean jóvenes. En las guerras se matan jóvenes. ¿Saben de qué edad se mataban antes? Desde los 14 años. Las guerras que tuvo Chile había niños de 14 años combatiendo. Las guerras de Vietnam eran niños de 18 años. En esta guerra de la Primera Guerra Mundial, imagínate cerca de Navidad, ¿quién tiene un hijo de 17 años en este momento acá? Ninguno. Pero todos tuvieron hijos de 17 años o conocen un sobrino, alguien de 17, de 18 años. Estos jóvenes eran sacados de su lugar de origen. Muchos venían del mundo del campo, porque no era un mundo todavía tan industrializado. Entonces eran tomados estos niños de 18, 17 años, eran sacados, le hacían una instrucción militar y los mandaban a combatir. Y los combates eran brutales. O sea, nosotros tenemos que entender lo que es la guerra real, porque en las películas antiguas la guerra parecía incluso hasta una cosa muy bonita, no se veía sangre, los que son más viejos, no se veía sangre, ¿se acuerda? Uno mismo, yo no sé a quién de acá jugábamos a matarnos. Morí, ay, una bomba, exploté. Y incluso había en una revista, había una que se llamaba Trinchera, no sé si alguien se acuerda, Trinchera, pero uno veía cómic quemándose las personas. Pero la realidad de la guerra es quedar sin cabeza, aplastarte un tanque, aplastarte tu rostro, quedar sin brazo. Y en el momento en que la locura es total y completa,
Porque en un momento, cuando a mí me gusta leer acerca de eso, porque veo lo que significa, lo que el diablo ha hecho en el corazón humano, y en algún momento los actos de valor que se conmemoran muchas veces son actos de desesperación. O sea, totalmente anulado por la locura de ver quemarte a tus amigos, de ver quemándote a ti mismo, te entregas al combate y a la locura. La Primera Guerra Mundial, los historiadores dicen que nunca se había matado tantas personas en unos combates. Se mataron a martillazos, con piedras, con armas, y estaban metidos en estas famosas guerras de trinchera. No tenían dónde ir al baño, no tenían qué comer, estaba lleno de ratones. Era el infierno. Imagínate un niño de 17 años en ese infierno. Un infierno donde además, si te decían ataca, tienes que atacar, los que no atacaban eran fusilados como traidores. O sea, estaba atrapado. 18 años atrapado ahí, atrapado. Y muchas veces los mandaban a hacer cosas terribles. Yo recuerdo, hay una canción, hay canciones y hay poesía. Hay una canción de los Rolling Stones que dice algo así, dice, solamente soy un pobre muchacho que estoy en esta guerra. O sea, alguien de 18 años que está ahí matando a personas, a otros jóvenes. ¡Wow! Y muchos escribían y muchos saben cómo morían, llamando a la mamá. Mamita, ¡wow! Pero ¿sabes qué? En medio de eso había muchos que eran cristianos todavía. Porque todavía el poder del Evangelio estaba fresco en medio de la historia y en medio de la sociedad europea. Y fíjate que los que eran cristianos, aunque morían enfrentando y además morían con una esperanza de eternidad, sin guerra, sin sufrimiento. Y sabes que ya casi al final de la guerra pasó una cosa muy loca. No sé si alguno sabe lo que pasó. Que hubo una tregua de Navidad. Hay películas acerca de eso. Fue una cosa increíble. O sea, el espíritu de lo que significó la venida de Cristo a este mundo es tan increíble que aún personas que ni siquiera creen en Dios son tocados en algún momento. En algún momento hay como esa paz, como ese deseo de amor, ese deseo de perdón, ese deseo de perdón por la traición, ese deseo de consuelo, esa como nostalgia incluso. Nostalgia que viene en algún momento, ese es el Espíritu de Dios en un mundo convulsionado. Y dice que en ese momento en que estaban ahí, se hizo una tregua. Y salieron tanto los soldados de parte de Alemania como los franceses y los ingleses, y se abrazaron. Algunos eran músicos, cantaron himnos como los que cantaron ahora, se abrazaron y hubo paz en medio del infierno. Y al otro día volvió a lo mismo. Cristo intervino en la historia humana. Y es la mayor intervención que hemos tenido. No existe otra intervención, no existe algo ni siquiera cercano a lo que significa la intervención de Cristo en medio de un mundo convulsionado, brutal, salvaje y traicionero. Y cuando nosotros miramos lo que la Escritura, lo que la Biblia habla acerca de él, podemos también entender que muchos de los que estamos acá, y ojalá todos, en algún momento de nuestra vida quizás no estuvimos en esa guerra brutal, pero sí hemos estado en una guerra interna, en una guerra a lo mejor de odio, en una guerra de frustración, en una guerra de anhelar perdón, en una guerra de que en algún momento dijéramos, wow, Dios nunca debiera haber hecho esto, de cosas que nos avergonzaron. Pero en algún momento el Espíritu de Dios vino a nuestro corazón, procedimos a arrepentirnos
y cambió nuestra vida. Y toda esta total enemistad que hay en contra del cristianismo, de parte de la ideología, de la religión, de la filosofía, de la sociedad en general, toda esta enemistad que es contra el cristianismo y que muchos dicen que realmente es una invención del hombre, que es una cosa de religión. ¿Saben qué? Si Cristo no hubiera venido a este mundo, si Cristo no hubiera, ni siquiera estaríamos aquí posiblemente. Porque lo único que le ha dado sabor, lo único que le ha dado entendimiento y esperanza a este mundo que nos rodea es Cristo. Y eso sigue siendo igual ahora. Y fíjate, para aquellos que no creen y que dicen que Jesús es un personaje que no es un personaje histórico, la Biblia nos dice que esto fue profetizado. 700 años antes de nacer Cristo, esto fue profetizado. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Piensa algo. Imagínate que alguien de acá dijera algo que se va a cumplir 700 años después. Isaías capítulo 9, versículo 6. O sea, nadie puede profetizar algo con esta cantidad de tiempo. Porque algunas personas con quienes conversaba un tiempo, ya no converso, personas ideológicas y filosóficamente totalmente amargadas, porque son personas amargadas, llenas de rencor, me dicen esto es un invento humano. Yo les decía, hay cosas profetizadas que se cumplieron en forma literal. Y ellos me decían, si uno estudia la historia y los movimientos sociales y culturales, uno puede profetizar lo que va a pasar en 20 años, en 30 años más, en 40 años más. Y puede ser. Si uno más o menos estudia las cosas hacia dónde van, puede ser. Pero nunca 700 años después. Nadie, absolutamente nadie puede ni siquiera pensar que le va a apuntar a lo que va a pasar 700 años después. Pero no solamente apuntarle a eso, sino que además con detalle. Isaías 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mira, brothers, amigos y amigas, mira, en este mundo que estamos viviendo ahora, nunca vamos a tener la completa y total felicidad. Vamos a tener tiempos de gozo, de amor, pero vamos a tener también tiempos difíciles. Vamos a tener incluso tiempos convulsionados. Porque el mundo en que vivimos, este mundo que nos rodea, su pensamiento, su historia, que es una historia trastocada por el hombre, su forma social, su forma económica, todo esto que nosotros vemos está en manos del diablo. Lo dice la Biblia. Que Jesús, cuando estaba en el desierto, fue tentado por el diablo. Y el diablo le ofreció todos los reinos de este mundo. Dice que lo llevó como al pináculo en un monte y lo llevó como al pináculo del templo, como que hizo una traslación y le mostró y le dijo, todo este mundo que está acá me pertenece y a quien yo quiero se lo puedo entregar. Todo este mundo está en poder del enemigo, en poder del maligno. Todas estas confrontaciones, estas guerras, como le cuento de estos niños matándose y sufriendo y llorando en unas trincheras malolientes y horribles, esa es la obra del diablo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios intervino en la historia humana. ¿Y sabes cómo intervino? Con esta profecía 700 años antes de que Jesucristo naciera.
te da una profecía. Y mira cómo se cumple esto en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Los que tienen Biblia, Mateo capítulo 1, versículo 18. Nuevamente te digo esto, piensa, alguien escribe algo y 700 años después eso se cumple en forma literal. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla sinceramente. ¿Sabes cómo la primera intervención de Dios por medio de Jesucristo, sabes cómo es? Como un hijo nacido fuera del matrimonio. Iba a ser considerado, mira, los que son más viejos en nuestra cultura acá en Chile antes, cuando las mujeres quedaban embarazadas sin casarse, las niñas jóvenes, desaparecían del barrio. Entonces uno cuando era chico preguntaba, ¿qué es de Rosita? Y te decían, fue de visita no sé dónde. No, se iban porque quedaban embarazadas sin casarse y era un estigma en esa época. Mis papás se separaron y nosotros íbamos en una escuela de curas. Y en esa escuela de curas tú no podías ser hijo de papás separados. Menos podías estudiar si eras hijo de madre soltera. Entonces era terrible porque nuestros papás nos dijeron que teníamos que mentir. Entonces nosotros mentíamos, yo mentía. Mis papás estaban separados, yo les decía que todavía estaban casados. Era un estigma. Cuando yo veía todo, cuando veía los papás, los mamás con su marido y sus niños, y en el colegio, y mi papá nunca aparecía en el colegio porque estaban separados. Y para mí era terrible eso. Y no faltaba el que sabía que estaban separados y te decía, tus papás están separados. Y uno, no están separados. Era un estigma. Pero en esa época, la época de Jesús, ¿sabes cómo era? La mujer, en el mundo judaico, la mujer que quedaba embarazada sin casarse, era expuesta al pueblo y era apedreada hasta morir. ¡Wow! Mira cómo interviene el Señor Jesucristo. Estamos hablando, le decimos Señor, que es un título, es de autoridad. Dios, Jesucristo, el Señor, el Rey del universo, el que tiene todo, viene a este mundo. Pero no viene a un palacio. No viene a la corte de Babilonia, ni a la corte romana. En esa época Roma tenía todo el poder, sino que aparece y nace de una mujer que nunca había tenido una relación sexual con un hombre, concebida del Espíritu Santo. Entonces, quienes piensan que Cristo no sabe nuestro sufrimiento, no conoce nuestro dolor, no ha pasado por lo que nosotros hemos pasado, no lo sabemos. El mundo religioso, cuando quería atacar a Cristo, le decía que ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Tú de quién eres hijo? ¿Quién es tu papá? Tú naciste en fornicación. Y Dios permitió eso. ¡Wow! Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Pero ¿sabes para qué? Para que nos arrepintamos. Dios nos da una y otra vez la oportunidad de arrepentirnos. Y te voy a decir algo que tiene que ver con la Navidad, aunque suene feo o suene políticamente incorrecto. Las personas que están en el infierno en este momento y que después van a ir al lago de fuego, están ahí porque eligieron ir ahí. Porque la misericordia de Dios es una y otra vez. Y la misericordia de Dios es con todo tipo de gente. Acá podría entrar una persona que tú la puedes ver que es la persona que se ve que está llena de pecado y acá va a ser bienvenida. Y no se le va a tratar mal. Y no se le va a menospreciar. Porque si Dios tuvo misericordia con nosotros, y si nosotros decimos ser cristianos, tenemos que también tener misericordia. Y va a dar la oportunidad una y otra vez, una y otra vez. Y te digo algo, ¿sabes qué? Muchos de los que posiblemente nosotros consideramos los peores pecadores,
van a estar en el reino de los cielos. Y muchos de los que se consideran a sí mismos buenas personas, moralmente buenas y religiosas, no van a estar en el reino de los cielos. Y Jesús lo dijo. Entonces, cuando nosotros vemos cómo interviene Dios, es contracultural, rompe los paradigmas. No lo hace como lo hacen todos, sino que empieza ya con todo en contra. Se han dado cuenta que muchas veces el discurso de la victimización es que todo ha estado en contra de mí. Todo ha estado en contra de mí. Algunas veces mejor, porque nos es más fácil pedir ayuda y socorro. Entonces dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién va a creer eso? Que alguien va a tener un bebé sin ser concebido por un hombre. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y mira, José es casi anónimo, ¿cierto? María es considerada, para algunas personas, es considerada una corredentora. María era una mujer tremenda, sin duda, pero no es corredentora. Y José, ¿cómo le dirían a José? Ahí va el cornudo. Los hombres somos, no, los hombres somos así. O sea, ahí va el cornudo. No fue fácil, porque nunca ha sido fácil. Y no es fácil el camino cristiano, pero es un camino increíble. Y aquel que camina en Cristo tiene el poder de vencer y de llegar hasta el final de la carrera. Mira el 21, dice, y ahí se cumple, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No solamente a Israel, a todos nosotros. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se cumple literal, 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 literal. Si esto no es evidencia para alguien, es porque no quiere creer. Hay muchos que nunca van a querer creer. Mira, yo creo que todos los que llevamos más tiempo en Cristo ya tenemos claro algo. No se trata de evidencias. Está lleno de evidencias de la existencia de Dios, de Cristo. Lleno. Se trata del corazón. Se trata del corazón. Las evidencias están. Hay más evidencias de la vida de Cristo, pero mucho, infinitamente más evidencias, escritos de historiadores romanos, judíos, sirios, acerca de la realidad de Cristo, mucho más que de Mahoma, que de los libros de Shakespeare, mucho más. Pero el que no quiere creer no va a creer. No se trata de evidencia, se trata del corazón. Bueno, tenemos la primera parte, ¿cierto? El Señor nació en un lugar sencillo, humilde, en un pesebre. ¿Pero para qué? ¿Realmente significa algo? Porque alguien podría decir: pero Jorge, el mundo sigue como el mundo sigue brutal, salvaje. Sí, sigue el mundo así, pero no la vida de quienes han creído en él. La vida de quienes hemos creído tiene un sentido. Tiene un sentido. Tiene un sentido, y no solamente porque Dios pueda cambiar tu vida, como en el caso mío, que me encontré hace poco acá en un supermercado con un amigo de adolescencia que hicimos muchas locuras, y que los papás se lo llevaron y después se fue a la universidad y no lo vi nunca más, y no supe más de él, y me lo encontré hace como un mes acá. Él me reconoció y es cristiano hace 10 años. Recuperó su matrimonio. Le había ido bien en la vida económicamente, pero su vida era loca. Recuperó su matrimonio, tiene hijos, y le decía a la esposa, le dijo: mira,
Él ahora es pastor. Y si no tuviera hijos, ni nietos, ni nada de eso, pero tengo a Cristo, lo tengo todo. Lo tengo todo. Se trata de Cristo. Las demás cosas son por añadidura. Algunos tienen hijos, otros tienen nietos. Y estábamos conversando ahí en medio del... Las últimas imágenes que tenemos el uno del otro son imágenes para el olvido en realidad. Y yo le pregunté, oye, ¿y tus hijos? Me dijo, lamentablemente ninguno de los dos camina en Cristo, pero estamos tranquilos orando por ellos. ¿Sí? Yo tengo la gracia que mis dos hijas están en Cristo. Ahora, el problema mío es, no son mis hijas, son mis yernos. No, no, si mis yernos son un 7. Un 7, ahí está sentado uno, ¿eh? Lo miro y me hace así, me dice, corazón grande, me dice. El otro yerno también. Y de repente miré, y yo te digo, miro caras de gente que conocí en los 70 y parte de los 80, y miro caras y recuerdo personas botadas en el suelo, perdidas, hundidas en las drogas, personas que le fue bien económicamente, pero totalmente desquiciadas, personas que se suicidaron. Pero veo que en Cristo, aún con los problemas, porque me dijeron, no fue fácil, la esposa me dijo, no fue fácil. Yo dije, no, si yo sé que no es fácil. Pregúntale a mi esposa, no es fácil, pero es posible. Para Cristo es posible. Entonces, ¿qué significa esto? Veámoslo en Juan 3:16. ¿Quién se conoce ese de memoria? A ver, ¿quién lo puede decir? Ya, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo dije eso en la calle, por si acaso les diré, porque cuando me convertí, en la calle prediqué, después de allá donde meterme, pero lo hice una vez. Veamos entonces lo que dice Juan acerca de esto. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios sigue amando a este mundo, sigue amando a los pecadores, sigue amando a los pecadores. Eso es extraño, pero Dios los sigue amando y quiere que se arrepientan, como nos arrepentimos muchos de nosotros. Ojalá que todos los que estamos acá, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Principalmente para que podamos ser perdonados por Dios. No se trata de lo que Dios nos va a dar económicamente o una esposa o lo que sea. Se trata de que Dios nos perdona porque somos pecadores perversos. Que Dios nos perdona y nos ama. Y aún después de ser cristianos, todavía pecamos. O algunos ya no pecan. De acá, a ver, ¿alguno de acá ya no peca? Ahí veo una mano levantada. Veo una mano, ahí hay una mano levantada. Pero no vivimos pecando. No vivimos la práctica del pecado. No vivimos para el mal. Y cuando pecamos, ¡wow! Nos arrepentimos. Señor, por favor, no quiero pecar más. Quiero estar luego en el cielo. Quiero ser santo, quiero ser puro, quiero ser bueno, quiero ser compasivo. No quiero dañar. No quiero mentir. ¿Y cómo vivíamos antes? Engañando y mintiendo como algo normal, ¿cierto? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, teniendo la autoridad de hacerlo porque es un Dios santo. Jesucristo nunca pecó. Fíjate, Jesucristo nunca pecó. Y nosotros somos salvos porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. O sea, nuestra salvación tuvo un cobro. Y ese cobro fue un cobro, wow, duro. Cruz, traición, escupos en la cara, espinas, latigazos, burla. Ese fue el cobro. Cristo pagó por nuestros pecados. Porque el amor de Dios es Cristo. Y eso es lo que es Navidad. Y eso es lo que nosotros
recordamos y celebramos que Cristo murió por nosotros y eso nos da fuerza. Y aunque la gente esté, y no es malo todas estas cosas, yo también me gusta el árbol de Navidad y todo, pero no es eso. Y pese a eso, el Espíritu de Dios toca a la gente en general, ¿cierto? En el momento de la cena. Pero nosotros somos los que hemos creído. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Toda persona que muere sin arrepentirse en este mundo va al infierno. Y Jesús lo dijo. Y Jesús habló más del infierno que del cielo. Es una realidad. ¿Y saben por qué? Porque Dios es justo. Su justicia es perfecta. Por lo tanto, todos los actos de injusticia que comete el ser humano, no solamente las guerras brutales, sino que las traiciones, las mentiras, las estafas, las perversidades, todo ese tipo de cosas, en algún momento van a tener que ser juzgadas y castigadas. Porque si no existiera ese castigo, entonces no podríamos hablar de un Dios justo. La justicia tiene que ser restituida. Y el mal es castigado. Y es lo que merecía toda persona que vino a este mundo. Y ese castigo lo llevó Cristo por nosotros. Y es el gran regalo de Navidad. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muchos ateos dicen que no existe Dios porque dicen, si no existe Dios, no respondo ante nadie. Pero si ustedes ven las vidas de la mayoría de los ateos, mueren torturados, gritando, aterrorizados, porque todos nosotros vamos a pasar al otro lado, todos. Algunos para estar eternamente con Cristo y otros para eterna condenación. Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Esto es lo que hoy día, amigos y amigas, queremos recordar y celebrar. Que Cristo murió por nosotros. Que el mayor regalo para la humanidad es Cristo. Y sigue siendo. Que el mayor regalo que nosotros podemos darle a una persona es el amor de Dios y la predicación del Evangelio. Eso es lo que nosotros recordamos. Y nos tomamos este tiempo de juntarnos, de cantar, de comer algo ahí y decir, gloria a Dios, gracias Señor, por tu misericordia. Gracias, gracias, gracias. Infinitas gracias. Una y otra vez gracias. Una y otra vez gracias. ¿Lo han hecho ustedes? Yo lo hago. 1000 veces gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Cada día doy más gracias, a lo mejor porque cumplí un año. Cumplí edad hace poco, entonces estoy más cerca. Entonces doy más gracias. Wow, si la gente entendiera, viejo. Si la gente entendiera. La gente que está sufriendo, la gente que se engaña a sí mismo, la gente que está engañando, la gente que miente, la gente que se droga, la gente que se alcoholiza, la gente que está viendo pornografía, si entendiera que Dios quiere transformar su vida y quiere darle luz, sin algo encima, viejo, sin nada encima, sin tortura interna, sin castigo interno, sin resentimiento, sin odio, que entendiera, wow. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia y por esta tarde, Señor, en que nos encontramos acá. Yo te doy gracias por todos los que llegaron, Señor. Hace bastante calor y bueno, son días en que la gente se afana con muchas cosas, pero te damos muchas gracias, Señor, por esta comunión y más que nada porque tú has venido a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cantamos una última canción o no? ¿Le puedo? ¿Ah?
Ya, nos ponemos de pie para cantar la última canción.